Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Llamados a la Santidad. Hoy nos vamos a reunir nuevamente con nuestro ya amigo y compañero, el padre Abel García Cezón. Pax et bonum, padre. Muy bien, Victoria, Pax et bonum. ¿Qué tal está, padre? Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar de nuevo aquí con todos vosotros. Y nosotros muy agradecidos de que nos preste su tiempo, porque sabemos que está francamente ocupado, ¿eh? Hoy San Francisco es nuestro protagonista. Aquí le tenemos también, fundador de la orden a la que usted pertenece. Y yo le voy a hacer una pregunta un poco trampa. A ver. ¿Qué podemos decir de San Francisco que a día de hoy todavía no se haya dicho? ¿O qué aspecto de San Francisco le gustaría a usted destacar? Porque claro, llevamos oyendo siglos sobre San Francisco, pero ¿qué aspecto, a lo mejor de manera personal, a usted le gustaría resaltar de la figura de este inmenso santo? Pues fíjate, Victoria, cuando utilizas este adjetivo inmenso, a mí me viene a la cabeza lo que él decía de sí mismo. San Francisco, en muchos de sus escritos, se identifica con el más pequeño. Utilizaba en italiano esta expresión, il piccolino. Y yo creo que esta es una de las claves de la vida de San Francisco. Es decir, ¿por qué hoy es un inmenso santo? ¿Por qué atrae a tantos, especialmente, bueno, dentro de la Iglesia Católica, pero no solo, también fuera? Despierta tanta simpatía, tanta admiración por su vida sencilla, pobre, auténtica, entregada. Pues porque se dejó hacer pequeño. Yo creo que esta es la clave, y él se dio cuenta de que todo el camino que Dios iba haciendo con él, desde el momento de su conversión, fue el de hacerse cada vez más pequeño, como niño. Y ya sabemos que el que se hace pequeño, el que se hace como niño, el Señor lo levanta y lo lleva hasta la cumbre, hasta la cima. Yo creo que esta es una de las claves principales de la vida de San Francisco. De hecho, la Iglesia también lo entendió, y cuando tuvo que formular los textos litúrgicos para la fiesta del santo, el 4 de octubre, escogió un pasaje de San Mateo, justamente en el que el Señor dice: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. A los pequeños, a los que se dejan hacer pequeños. Pues sí, es realmente impresionante este aspecto, unido al de la pobreza que él abrazó como una esposa realmente, ¿no? Es lo que él le declara a sus amigos: me voy a casar con una mujer maravillosa que ni os podéis imaginar. Y incluso es posible que en ese momento él todavía no supiera que ese era el camino que iba a escoger. Pero esta opción de San Francisco al escoger la pobreza con mayúsculas como centro de su vida, produce una auténtica revolución en ese momento en la Iglesia y en la sociedad. Me gustaría que nos situase un poco en el entorno tanto social, político, religioso que había en ese momento en el medioevo, y cómo la aparición de San Francisco supone realmente una revolución y una renovación dentro de la Iglesia, padre. Efectivamente. Además, me gustaría incidir un poco en lo que decía antes, si me permites, Victoria, porque, claro, esta clave de la pequeñez, en el fondo sigue siendo de total actualidad, porque sigue campando a sus anchas, como en tiempos de San Francisco, el orgullo, la soberbia, la prepotencia. Y él nos muestra el camino del hacerse pequeño, hacerse hermano de todos. Y por eso nos atrae tanto, bueno, pues su manera de acercarse a cada persona, de cualquier clase o condición, incluso a las criaturas, desde esta clave de la pequeñez, del hacerse el último, ¿no? Y luego, efectivamente, es muy importante entender también el contexto histórico en el que se marca la vida de San Francisco. Él nace a finales del siglo XII, 1181, 1182,
Es un momento en el que las ciudades empiezan poco a poco a desarrollarse después de un periodo en el que la gente principalmente vivía en el campo, bueno, pues en las pequeñas aldeas, los nobles en sus castillos, pues hay progresivamente un desplazamiento del campo, del mundo rural, al mundo urbano. Y lógicamente en el mundo urbano se desarrolla pues todo lo que tiene que ver con el comercio, la economía, las transacciones, etcétera, la cultura, de ahí a poco se fundarán las primeras universidades, etcétera. Entonces, además Francisco, no por casualidad, entiendo yo, es hijo de una familia de mercaderes, de comerciantes, además muy ricos, de la ciudad de Asís. Su padre, Pedro Bernardone, tenía una tienda allí en Asís, muy cerca de la plaza principal, la plaza del Comune, del ayuntamiento, diríamos hoy, y pertenecía a esa clase social, ese estamento, que no tenían título nobiliario, pero sí que tenían riqueza, y por lo tanto influían en la vida de la sociedad, la vida de su ciudad. Bueno, Francisco nace en este contexto, en este ámbito, y desde muy pequeño va viendo ciertas dinámicas que son inherentes al mundo de la economía, al mundo del poder, que va asociado siempre, casi siempre con la riqueza y con el dinero. Bueno, pues él, como cualquier hijo de su tiempo, con una familia, digamos, bien colocada, bien posicionada, bueno, pues va mamando, podríamos decir, ¿no? Va absorbiendo todas estas dinámicas, hasta que se da cuenta en un momento determinado, por gracia de Dios, de que quizá hay otro camino mejor, hay otro camino mejor. Y bueno, yo creo que esta será una de las claves también de su conversión. Claramente lo hemos visto y lo podemos ver a lo largo de la historia de muchos santos, cómo son inicialmente personas jóvenes que están metidos en el mundo, porque San Francisco parece ser que debido a su buenísimo nivel económico, pues evidentemente disfrutaba, tenía sus francachelas con sus amigos, era un hombre muy generoso. Era el rey de las fiestas, Victoria, así lo llamaban. Y de las justas, es decir, le gustaba ser el número uno en todo, ¿no? Y sin embargo, cuando el Señor te toca, todo cambia. Porque para San Francisco Padre, si no lo he entendido mal, es una voz que le dice que vuelva, que regrese a Asís, estando él en una guerra de todas estas ciudades que estaban en ese momento queriendo independizarse, Perugia en concreto, y vuelve, pero tiene un sueño en el que el Señor le dice: restaura mi iglesia, que él entiende como que hay que reconstruir los templos. Pero, ¿cuál es el auténtico mensaje que él entiende más adelante que el Señor le transmite a San Francisco? Pues Victoria, en lo que acabas de decir hay como diferentes momentos de lo que nosotros consideramos el comienzo de la conversión de San Francisco, porque ya sabemos que la conversión dura toda la vida. Pero en su caso, al menos, hubo como 3 o 4 episodios o circunstancias a través de las cuales el Señor se sirvió pues para tocarle el corazón, efectivamente, y para mostrarle otro camino. El primero fue un fracaso, curiosamente. El que tenía estos sueños de grandeza. Así me gusta a mí definir la conversión de San Francisco. Es un pasar de un hombre que tenía sueños de grandeza, como cualquier joven de su época, y sobre todo en su caso, pudiendo realizarlos porque tenía a su padre detrás que se lo costeaba. Sueños de grandeza, a ir descubriendo progresivamente la grandeza de un sueño, el de Dios para él. Entonces, hay algunos episodios, algunas circunstancias existencialmente muy fuertes que van marcando el paso, ¿no?, de esta conversión, de este cambio, de esta transformación. Decía, un fracaso. Se enrola en el ejército de Asís, que estaba luchando efectivamente con Perusa, que era la ciudad eternamente enemiga de Asís, ciudades grandes, muy cercanas, etc. Entonces, bueno, luchan unos y otros y el ejército de Asís cae vencido. Y entonces a Francisco, junto con otros jóvenes de la ciudad, los llevan prisioneros a la ciudad de Perusa. Y ahí está pues un año y pico hasta que su padre lo rescata, pagando previamente. Un fracaso. Un fracaso. Pero no fue suficiente. Esto ya sabemos que el fracaso interiormente nos remueve, ¿no? Porque hace que se caigan, bueno, pues nuestros sueños y nuestros ideales. Sí, te hace replantearte. Te replanteas muchas cosas en tu vida, efectivamente. Vuelve a Asís, una enfermedad, curiosamente. Es decir, experimenta la fragilidad. Este joven que pensaba serlo todo,
poderlo todo, pues resulta que un fracaso en la guerra, una enfermedad física que también le pone muy a prueba, pero no fue suficiente, porque incluso después de la enfermedad, de nuevo se enrola en otro ejército, en este caso para luchar a favor del Papa en el sur de Italia. Y es ahí, estando en la ciudad de Spoleto, mientras iban de camino, bueno, pues donde tiene un sueño que parece ser fue muy importante. Él escuchó una voz que le decía a Francisco: ¿quién te puede dar más, el Señor o el siervo? Lógicamente él, que se movía en el ambiente caballeresco de la época, dijo: el Señor. En este caso el Señor se identifica con Dios y el siervo iba a luchar a favor del Papa por unos territorios que estaban en litigio. El caso es que lógicamente su respuesta no podía ser otra, ¿no? El Señor. Y entonces esa misma voz le dice: vuelve a Asís, a tu ciudad, y allí te mostraré el camino. Y ahí empieza, digamos, dentro de lo que es la primera parte de su conversión, otro tipo de encuentros que poco a poco serán los que le marquen el camino. Uno de ellos, el que tú mencionabas, Victoria, esa experiencia de encuentro con Cristo, con el Cristo de San Damián, en la ermita de San Damián, una ermita medio derruida, un día orando. Es más, nos cuentan las fuentes que paseando por los alrededores de esa ermita que estaba fuera de las murallas de Asís, escuchó como interiormente, más que escuchar, fue como una especie de fuerza interior que le invitaba a entrar. Entró y vio ese Cristo precioso, de ojos inmensos, que está crucificado pero a la vez resucitado, porque está erguido, está en pie, con los brazos abiertos, y que pronunció, parece ser, esa frase que tú mencionabas antes, ¿no? Repara mi iglesia, Francisco, porque amenaza ruina, amenaza ruina. No podemos olvidar que junto a este episodio, que si quieres ahora también podemos profundizar un poco más en él, hubo otro muy importante, previo a este, que fue el encuentro con los leprosos. Así es. El encuentro con los leprosos, que eran los grandes apestados de la época. Sabéis que vivían fuera de las ciudades, a los que nadie se acercaba. Bueno, pues el Señor, él recordará en su testamento que el Señor le llevó poco a poco justamente a hacer aquello que menos le gustaba, lo que más repugnancia le producía. Entonces, fíjate, haciendo un poco síntesis, la experiencia del fracaso, de la enfermedad, un sueño que trunca sus planes, vuelve a Asís. ¿Pero cómo? Si voy al sur de Italia, si mi padre me ha comprado, bueno, pues digamos todas las herramientas necesarias para la guerra, pues podemos imaginar que si la espada, el escudo, la armadura, y ahora tengo que volver a Asís. Y también la humillación de volver, después de enrolarse en el ejército, ¿verdad? El acercarse justamente al leproso, que era el que más repugnancia, como decíamos, le producía, él mismo lo reconoce así. El escuchar una voz que le invita a hacer una cosa que no estaba en sus planes. Bueno, fue un proceso lento, por el que el Señor poco a poco le fue ganando el corazón, y no siempre a través del camino que él había previsto. Pero lo impactante es que él hizo caso a esa voz. Claro que sí. Porque podría haberla ignorado, porque Dios se nos presenta en muchas ocasiones y muchas veces le ignoramos, ¿no? Pero algún germen había dentro de él para que eso le moviera de esa manera, ¿no? Y con respecto a los leprosos, bueno, sabemos que él, una de las principales funciones que tuvo la comunidad franciscana fue precisamente el atender a los leprosos que estaban pues en esa época por montones de zonas, ¿no? Y los únicos que se atrevían a atenderlos y a cuidarlos eran los franciscanos. Pero no solo eso, hay otro aspecto que impacta mucho, y es que San Francisco, no contento con toda la predicación que se va organizando y la evangelización que va realizando con su orden, decide ir a tierra infiel a fin de convertirlos. Y allí suceden unos hechos que me gustaría que usted nos narrara, con el emir de Egipto, con todos los grandes, digamos, gerifaltes que estaban en la zona. ¿Y qué ocurre allí, padre? Además de este hecho, Victoria, se cumplen los 800 años, justamente. Exacto. Y el Papa Francisco recientemente ha visitado, ¿no? Bueno, pues a algunos responsables, dirigentes, digamos, de la comunidad musulmana de Egipto. Solo un apunte, Victoria, que yo creo que es la clave, y hay que entender así, entiendo yo, la vida de San Francisco y en general el camino vocacional, por así llamarlo, de cada santo y de cada uno de nosotros. ¿Qué ocurre, Victoria?
que el sueño de Dios, el que poco a poco se le va desvelando a San Francisco a través de estas circunstancias, porque el lenguaje de Dios habitualmente, ya sabemos, no es un lenguaje directo, sino que nos habla a través de acontecimientos, personas, circunstancias, a través de su palabra, por supuesto. También San Francisco tendrá que recurrir a la palabra en un momento determinado, en la iglesia de la Porciúncula, Señor, pero concretamente, ¿qué quieres de mí? Escuchará, pues, ir por el mundo, sin nada para el camino, fiados de la providencia, etc. El apunte que quería hacer es este, que el sueño de Dios, el sueño que Dios tiene hacia cada uno de nosotros, su plan, coincide con lo que realmente nuestro corazón desea, busca. Lo que pasa es que nosotros muchas veces buscamos en el lugar equivocado. No es. Eso es. Entonces, la guerra, los negocios familiares, las juergas, bien, nada malo. Pero, ¿qué ocurre? Que todo esto te va dejando vacío. Yo creo que en San Francisco también está esta experiencia, aunque no se explicite, de una profunda insatisfacción. Y cuando Dios le va revelando otro camino, otra propuesta, aunque no coincidiera con la suya, va reconociendo que eso es lo que realmente desea. Es verdad que esto no lo explicita así durante el proceso, pero hay un momento cuando está escuchando esta palabra del Evangelio un día en una iglesita de Asís, donde el Señor invita, ¿no?, a vivir de esta manera tan confiada en Él, en su providencia, que al cerrar el libro, Victoria, dirá a San Francisco: esto es lo que deseo, esto es lo que busco realmente. Lo he buscado antes y no lo he encontrado, en otros lugares, pero ahora sí, ¿no? Esto es lo que deseo abrazar con todo el deseo de mi corazón, con todas las fuerzas de mi corazón. Esta es la clave. Es decir, que el plan de Dios no es algo que te cae encima como una losa y te aplasta y frustra tus proyectos, no. Coincide con lo que tu corazón desea de verdad. Eres tú el que tienes que ir descubriendo lo que hay en tu corazón, claro, para descubrir lo que Él te quiere decir. Y preguntárselo, Victoria: Señor, ¿qué quieres de mí? Será lo que Francisco también pregunte durante este tiempo de silencio, de búsqueda, porque verdad que el Señor le iba dejando signos, pero no eran siempre claros, digamos, y elocuentes, sino que necesitaba seguir: Señor, ¿qué quieres de mí? Y el Señor, cuando nos ponemos sinceramente a buscar su voluntad, nos la desvela. No juega al escondite con nosotros. Eso es un hecho, padre, eso es así. Y brevemente, la visita al sultán, algo totalmente incomprensible. Que Francisco, junto con algunos hermanos, estábamos en un momento además muy delicado, en medio de una cruzada, luchando unos con otros. De hecho, cuando Francisco viaja con los cruzados, pero al llegar allí ya revela su deseo, su propósito, que era el de entrar en territorio musulmán. Y el legado del Papa le dice: mira, esto ni hablar. Yo no quiero ser responsable de la muerte de unos frailes porque tú te has empeñado, pero además se mostró como muy convencido de que no, esto no tenía que ocurrir, ¿no? Y se resistió con uñas y dientes, digo, el legado del Papa. Hasta que al final yo creo que Francisco fue tan pesado, ¿no?, bueno, que le dijo: márchate, pero tú sabrás lo que haces, es responsabilidad tuya. Lo curioso es que entrara en territorio musulmán y no le hicieran nada. Se presentara ante el sultán, nada más y nada menos, y no le hiciera nada. Es más, nos cuentan las fuentes de que le escuchó con simpatía, con interés. Y Francisco, como muchas veces se ha dicho, yo creo que erróneamente, no fue a dialogar con el sultán, Victoria. Francisco fue, en primer lugar, a anunciarle el Dios verdadero, que se nos ha revelado plenamente en Jesucristo. O sea, fue con esta intención. Lo que pasa es que es verdad que sus formas, sus maneras, no eran prepotentes, no eran, digamos, orgullosas, soberbias, sino muy humildes, y quizá esto fue lo que ganó el corazón del sultán. Claro. Y además, con el deseo de martirio, no se nos olvide, Francisco estaba dispuesto a dar su vida por Cristo en esta aventura en la que se había enrolado. Embarcado, claro. Pero la fe tan inmensa de Francisco es lo que remueve al sultán hasta el punto de que le da un salvoconducto para que pueda visitar Jerusalén y Siria. Un cuerno que se conserva en Asís, en la Basílica de San Francisco, de marfil. Marfil, que es una belleza. Entonces, la fuerza de la fe es algo que mueve montañas, porque ese sultán no renunció a su fe, pero sí reconoció que algo muy potente guiaba a Francisco para enfrentarse de esa manera, porque no se estaba enfrentando a una persona, se estaba enfrentando a todo un mundo.
y era, digamos, el único que estaba ahí, o aunque fuese con sus frailes, ¿no? Pero efectivamente su fuerza se manifiesta en este hecho, y también me parece importante resaltar cómo su amor por la pobreza, que llega incluso a ser cuestionada por la propia orden o por elementos de la propia orden, mientras que él estaba en los países árabes, y cuando regresa recibe muchas presiones, tanto del Vaticano, del Papa, como de su propia orden, de que esa, digamos, lo que ellos definían como rigidez de la norma, de la regla de los franciscanos, lo cual a él le obliga a tener que replantearse una serie de partes de la regla, pero en esto no cede jamás. En la pobreza absoluta. De hecho, él es conocido como el poverello de Asís. Entonces, como esa fuerza que él tiene y esa seguridad, a pesar de todos los obstáculos que va encontrando, van cayendo como hojas de un árbol, ¿no? Y en este sentido, a mí me gustaría, si es posible, que nos hablase un poco de la norma franciscana. ¿Cuáles son los puntos principales que San Francisco define? Porque sé que hay una primera orden que ¿la de frailes? Se perdió, sí. No, pero digo, la primera regla. La primera regla se perdió, pero después él redactó o dictó las reglas, unas segundas, que no recibió la aprobación del Papa. Exactamente, y una tercera, que es la que profesamos. Es la definitiva. Entonces, ¿cuáles serían las partes más destacadas de lo que es la regla de San Francisco? Hay como 4 elementos fundamentales que son los que de alguna manera emergen, ¿no?, en la regla, que condensa. La regla no nace de la cabeza de San Francisco y de sus primeros hermanos. Nace de lo que el Señor les va revelando en la vida de cada día. Esto es muy bonito. Es decir, nace de la experiencia de la vida, y poco a poco van escribiendo lo que el Señor les ha ido revelando, ¿no?, de esta manera, ¿no?, en el día a día, en las experiencias que van haciendo cada uno de ellos. Se reunían en los capítulos, que se llamaba, y se contaban, pues bueno, su propia experiencia, lo que habían vivido cada uno cuando iban en misión, etc. Y luego poco a poco pues se van dando unas normas, porque el grupo va creciendo. En esto también es muy bonito, que él comienza solo, Victoria, y durante un tiempo, varios años, está solo. Solamente un sacerdote, el que estaba en San Damián, lo acompaña, lo sostiene, le da algún consejo, pero luego el Señor, él reconocerá, me dio hermanos. Así, con estas palabras tan bonitas, dirá él, algo para mí inesperado. Llegó Bernardo, caballero, noble de Asís, un hombre de leyes, atraído por su vida. Después de Bernardo llegará Pedro, que era un clérigo, sacerdote. Lo mismo, deja todo para unirse a Francisco. Después vendrá un campesino, Gil, y así uno tras otro, hasta llegar a ser miles los jóvenes, y no tan jóvenes, de toda clase y condición, que, atraídos por el ejemplo de este hombre, por la frescura de su vivencia del Evangelio, lo dejarán todo para seguirle. Tengo entendido, padre, que incluso en las cruzadas, cuando él llegó, muchos de los soldados que estaban allí dejaron las armas y se unieron a la orden. Claro que sí. Hubo cruzados, hubo también sacerdotes que, acompañando a los cruzados y conociendo a los hermanos, entraron en la orden. Una cosa bastante extraordinaria. Entonces, decía, dentro de lo que son los elementos fundamentales de la vida franciscana, encontramos 4. ¿no? Podríamos decir más, pero estos son los fundamentales. Primero, es una experiencia de Dios muy fuerte, lo que nosotros llamamos el primado de Dios, de verdad poner a Dios en el centro, a Él, a su querer, y esto lo hacemos, ya sabemos, a través de la oración. Hay un dato que se nos olvida de San Francisco. Nosotros imaginamos a San Francisco siempre en camino, siempre predicando. San Francisco se pasaba más de la mitad del año retirado. Habitualmente en la montaña, le gustaba mucho. ¿Por qué? Porque la montaña le elevaba, ¿no?, le acercaba a Dios simbólicamente. Se pasaba más de la mitad del año, Victoria, retirado en pequeñas cuevas, cabañas, orando, ayunando, buscando la voluntad de Dios, llenando el corazón en la contemplación. Y por eso luego le era suficiente la otra mitad del año, incluso menos, para hacer
lo que hizo, además en muy pocos años. Entonces, el primer elemento es este, ¿no? El poner a Dios realmente en el centro, la escucha de su palabra, la adoración, la alabanza, la contemplación. En segundo lugar, incluso antes de la pobreza, para San Francisco será muy importante el don de los hermanos, la fraternidad. La fraternidad. A San Francisco no se le entiende sin sus hermanos. De hecho, cuando se visita Asís, una de las cosas que más llama la atención al bajar a la tumba, que está en la cripta de la basílica, es que él está en el centro, en ese sepulcro de piedra impresionante, y en las esquinas 4 de sus hermanos, León, Rufino, Ángel y Maseo, quizá de los más cercanos, Francisco y sus hermanos. Esto es muy bonito, porque es una de las señas de identidad de la vida franciscana, la fraternidad, el vivir el seguimiento de Cristo, pero con otros, no solo. En tercer lugar, la pobreza, que para San Francisco adquiere unos tintes, unos perfiles muy, digamos, concretos. Y él, es verdad, hablará de pobreza, pero sobre todo de minoridad. Esta es una palabra clave también en la vida franciscana. ¿Qué es ser menor? Es hacerse pequeño. Es el camino de la simplicidad, de la humildad, en tu vida, en el trato con los demás, buscar siempre el último lugar, estar a los pies del otro, como Cristo en la última cena, para servir, para entregarse. Y por último, el cuarto elemento es el apostolado, la evangelización, pero que nace de lo anterior, nace de una experiencia de Dios muy fuerte y muy profunda, nace de una vida evangélica compartida y de un ir por el mundo humilde, ofreciendo la gran riqueza que tiene el hermano menor, ¿no? El franciscano, que es Dios y su amor. Es impresionante la simplicidad, como hablábamos al principio, y ya para ir terminando, cómo incluso San Francisco le pide al Papa que no le dé cargos importantes a sus hermanos, porque de lo que se trata es de que son menores, como usted apuntaba, pero que no quieren ser mayores, no quieren meterse en jerarquías, ¿no? Esto también es muy impresionante. Para terminar, padre, y como un breve apunte, me gustaría que me hablase de la relación entre Santa Clara y San Francisco, que considero que es de una belleza impresionante, porque Santa Clara tiene 15 años cuando se decide a unirse a la orden y fundar las clarisas. Las hermanas pobres, las damas pobres, efectivamente. Sí. Pues Clara es otra de las, en este caso, jóvenes de Asís, que no será la única, que siguiendo, digamos, las huellas de Bernardo, de Pedro, de Gil, quedarán impactadas pues por esta vida que ha empezado Francisco y de la que se oye hablar, obviamente, porque es el hijo de Pedro Bernardone, es una familia muy conocida. Al principio todos le daban por loco, hay episodios tremendos. Cuando empieza a pedir limosna, nada más terminar su conversión, perdón, nada más empezar su conversión, el camino de su conversión, que ya sabemos además tiene lugar con ese episodio impactante, ¿no? Cuando se desnuda ante su padre y ante, bueno, todos los habitantes de Asís, el obispo, etcétera. Imaginaos, ¿no?, el revuelo que se causa en la ciudad. Y Clara, pues si no estaba allí presente, seguro que alguien se lo contó. Noble. Francisco no era noble, pero ella sí. Con un matrimonio ya establecido. Y ella siente en su corazón que el sueño de Dios para su vida es otro. Y que además tiene mucho que ver con lo que Francisco ha empezado a vivir. Y bueno, no será fácil. Tendrá que escaparse de casa. Sabemos que antes de llevar a cabo esa acción ya se encontró con Francisco en varios momentos para hablar y para contarle, bueno, expresarle su deseo, y que Francisco, obviamente, aún asumiendo los riesgos, sabía perfectamente que eso es lo que Dios quería para ella. Y luego, además, importante también, la mediación de la Iglesia, porque una mujer en pleno siglo XIII no se escapa de casa de noche, era el Domingo de Ramos de 1212, sin que alguna de las autoridades de la ciudad le abra las puertas y le asegure una mínima vigilancia o protección. Y solamente lo podía hacer el obispo en este caso, o el alcalde, el podestá que se llamaba en aquella época. Fue el obispo. Sabía perfectamente también que esta mujer llevaba en su corazón el deseo de abrazar esta vida, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene lugar ese episodio maravilloso. Clara, que se escapa de casa, llega a la Porciúncula, a la ermita de Santa María, y está Francisco y sus hermanos esperándola, y lleva a cabo su consagración al Señor, abrazando el ideal de Francisco,
de pobreza, de humildad, de sencillez. Con 15 años, Con es 15 muy años. impresionante. Padre, yo creo que daría para 3 programas más hablar de la vida de este gran santo de San Francisco, pero yo voy a dejar abierta la propuesta. Es decir, si realmente tenéis más preguntas sobre San Francisco que queréis que podamos trasladarle al Padre Abel, esperamos vuestros mensajes por redes sociales y si realmente vemos una buena selección de vuestras preguntas, podríamos plantearnos una nueva reunión abusando de su bondad para seguir avanzando, porque creo que nos hemos quedado todos con ganas de seguir profundizando. Padre, millón de gracias, que Dios le bendiga por dedicarnos su tiempo y su conocimiento sobre San Francisco, y a vosotros, amigos, os esperamos en un próximo programa. Muchas gracias.